Eso. Quería guerra, toma tu verga. Lastimosamente en el Ecuador se utilizó la palabra para alejarnos de la realidad. ¿Cómo entender el conflicto en Ecuador? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué podría pasar? Aquí se lo contamos. La inestabilidad política ha sido una constante en Ecuador en los últimos 25 años. Entre 1997 y 2007, el país experimentó cambios frecuentes en la presidencia, con un total de 10 presidentes en ese periodo. Entonces asumió Rafael Correa, quien se convirtió en el presidente ecuatoriano que más tiempo permaneció de forma consecutiva, liderando el país durante 10 años. Al concluir su último mandato, las elecciones fueron ganadas por su entonces vicepresidente Lenín Moreno. Lenín Moreno asumió el miércoles como nuevo presidente de Ecuador. El oficialista de izquierda de 64 años sucede a Rafael Correa con la meta de avanzar en su modelo conocido como socialismo del siglo XXI. Moreno, que sufre una paraplegia, fue juramentado en el Congreso unicameral ante una decena de mandatarios latinoamericanos. Moreno traicionó los logros del gobierno de Correa al perdonar deudas millonarias a grandes empresarios, subir el combustible tras una década sin ajustes y perseguir a sus propios compañeros del partido, incluido Correa. El exmandatario, que reside en Europa desde que terminó su legislatura, fue condenado a 8 años de prisión por cohecho por el caso Sobornos. Ecuador ha solicitado en varias ocasiones su detención preventiva. La última petición de extradición la hacía hace unos días la Corte Nacional de Justicia. Entre otras acciones, Moreno eliminó el Ministerio de Justicia en 2018 y recortó los presupuestos penitenciarios. A estos hechos se les atribuye el surgimiento de una fuerte presencia del narcotráfico y la delincuencia organizada. Varios grupos indígenas del Amazonas ecuatoriano llegaron a la capital con el mismo lema que el resto de la protesta: el derogamiento del decreto 883, que acaba con un subsidio a la gasolina, cuyo precio subió hasta un 134%. Una medida, entre otras, incluida en el llamado paquetazo. Cuando el gobierno de Moreno concluyó en 2021, su aprobación estaba por debajo del 10%. Fue sucedido por Guillermo Lasso, quien continuó con políticas neoliberales y exacerbó los problemas de seguridad. Durante el periodo 2021-2022, los homicidios aumentaron en un 80%. Además, Lasso enfrentó conflictos con el Congreso desde el inicio de su mandato, llegando incluso a ser sometido a un juicio político. Han creado una situación ficticia que no resuelve los problemas del pueblo ni de nadie. Bajo la presión del juicio político, el 18 de marzo del 2023, Lasso aplicó la muerte cruzada, un mecanismo constitucional que disuelve el Congreso y convoca elecciones presidenciales y legislativas. Este procedimiento implica que el presidente renuncia a su cargo, pero al mismo tiempo obtiene la facultad de gobernar por decreto durante 6 meses. El Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente cada día se profundiza. La crisis en Ecuador desencadenó una de las campañas presidenciales más violentas. El 9 de agosto, apenas 11 días antes de las elecciones, fue asesinado Fernando Villavicencio, un destacado candidato reconocido por su firme postura contra la corrupción y el crimen organizado. Vamos a combatir al narcotráfico como parte de una estrategia transnacional. La droga que sale por este país, el 90% sale por los puertos de Guayaquil. Así es que vamos a militarizar los puertos de Guayaquil, vamos a poner escáneres en las principales vías, vamos a crear una policía antimafias para someter a estos grupos terroristas. El magnicidio de Villavicencio generó un clima aún más violento e inestable en Ecuador. La violencia social y política en el país están peligrosamente entrelazadas, agravadas por sangrientos enfrentamientos entre bandas criminales.
¿En qué momento Ecuador atrajo tanto poder en bandas narcocriminales? El país pasó de ser una nación de tránsito en la ruta del narcotráfico a convertirse en un centro de distribución. Esta transformación se acentuó a partir del 2009 con el desmantelamiento de la base de Manta, diseñada para el control de narcotráfico. Esta medida facilitó la operación de organizaciones criminales en la región y abrió las puertas al ingreso de carteles provenientes de Colombia y México, entre otros. Estos acontecimientos sentaron los precedentes que propiciaron el fortalecimiento de grupos criminales en varios territorios de Ecuador. Finalmente, las elecciones se llevaron a cabo el 23 de noviembre, luego de una segunda vuelta entre Daniel Noboa, empresario y heredero de una de las mayores fortunas del país, y Luisa González, la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, representante del correísmo. A partir de mañana tenemos que empezar a trabajar de nuevo, tenemos que hacer campaña de nuevo. Hay una segunda vuelta, todavía no logramos el objetivo que es la presidencia de la República. Lo que hemos hecho es pasar a la segunda vuelta, lo cual felicito a mi equipo, felicito a todas las personas. Es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer saca tan alto porcentaje en primera vuelta, ganando las elecciones para ser la presidenta de la República del Ecuador y conducir los destinos de la patria. Como resultado, Daniel Noboa se convirtió en el presidente electo por exactamente 1 año y 6 meses, en lo que muchos llamaron un gobierno express. ¿Jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley, en el desempeño del mandato conferido por el pueblo ecuatoriano como presidente constitucional de la República del Ecuador? Sí, juro. Pero el plan de Noboa, como ha repetido en varias ocasiones, no es el de gobernar por 1 año y medio, sino el de reelegirse en 2025. La pregunta es, ¿para qué sirve realmente elegir a un nuevo gobierno por un periodo tan corto? Especialmente en un país afectado por una ola de inseguridad, con cifras récord de muertes violentas en medio del auge del narcotráfico y sumido en una grave crisis económica. No creo que alcancen 18 meses para resolver todos los problemas del Ecuador, pero lo prioritario sí. Y yo sí buscaría la reelección, legalmente y constitucionalmente, si es que quisiera, pero pues todavía lo estoy evaluando, vamos día por día. Pudiese estar 2 periodos más. Estoy completando un periodo y pudiese estar 2 periodos más de acuerdo a la Constitución. La cúspide de los hechos violentos se desató tras la fuga de 2 líderes de bandas criminales. Este suceso provocó disturbios carcelarios masivos, secuestros de policías e incluso la toma de un canal de televisión en vivo. La gravedad de estos eventos ha llevado al presidente Daniel Noboa a reconocer un conflicto interno, utilizando el estado de excepción, dándole el poder a las Fuerzas Armadas de su país para retomar el control de algo que han denominado la guerra interna contra bandas delincuenciales y el narcotráfico. Es difícil, es duro, y me solidarizo también con las familias. Pero estamos en un estado de guerra, y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. Ante toda esta situación que vive el Ecuador, las organizaciones de derechos humanos condenan los hechos de violencia y llama a la investigación diligente de los hechos basándose en pruebas como estas. ¡Eso! Quería guerra, toma tu verga. Cabe mencionar que la postura del presidente ecuatoriano ha despertado el apoyo internacional. La Organización de Estados Americanos respalda las decisiones del gobierno. Las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano deben ser la vía para respuesta efectiva a la crisis. Reconocemos la valentía y determinación con la que ha procedido el gobierno del presidente Noboa al respecto. Cuentan con la hermandad regional dispuesta a darle una mano a los ecuatorianos. Esta lucha es de todos. Señora ministra, cuenta usted con toda nuestra plena disposición para continuar colaborando en cualquier iniciativa que pretenda promover la democracia, el Estado de Derecho y la paz en Ecuador y en toda la región. The recent declaration of a state of emergency by President Noboa is a significant step towards addressing the security challenges facing the country.
La delegación argentina, en consonancia con lo ya expresado por nuestra Cancillería, reitera su firme respaldo a las medidas y acciones llevadas a cabo por el gobierno ecuatoriano, elegido democráticamente. El Perú reafirma su más enérgico rechazo a la violencia cometida por grupos relacionados con el crimen organizado y reitera su firme respaldo al gobierno del señor Daniel Noboa. ¿Ecuador podrá enfrentar la delincuencia? Las acciones de seguridad que realice Daniel Noboa podría influir en la continuidad para su futura reelección. Sin embargo, no solo podría ser una guerra con armas, sino también una con intereses políticos, con el mismo fantasma que ha acompañado a gobiernos anteriores y que ha terminado derrocando a los presidentes a lo largo de la historia.